estadística nacional, lo voy a utilizar la que utilizamos en las guías, ¿ya? En cuanto a la epidemiología de tumores más frecuentes en adultos, metástasis, ¿ya? Entonces, después de metástasis, los primarios, ¿cuáles son los más frecuentes? Glioblastoma, meningioma, ¿ya? Y en niños, ¿cuáles son los más frecuentes? El astocitoma quístico, el meduloblastoma, craniofaringioma, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya creo que lo mencioné, el glioblastoma se va a caracterizar por una lesión bastante agresiva, ¿no? A nivel, bueno, subcortical, lesión córtico-subcortical, ¿ya? A ver, ya está esto. Bueno, y en los niños, el astrocitoma quístico, ¿ya? Para que lo recuerden. Puede generar, claro, una hidrocefalia, secundario a ¿qué? A la obstrucción del acueducto de cilio, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Puede manifestarse por cefalea, vómitos, ¿no? Pasamos. En cuanto a la clínica, focalidad. ¿Por qué? Porque el tumor va a ocupar un espacio. Entonces, dependiendo de cuál es la localización, puede ser desde un trastorno visual, motor, sensitivo, depende de la localización que tenga el tumor, el tipo de focalidad. Otro síntoma importante, crisis epiléptica, ¿no? Vimos que es una causa importante de crisis epiléptica, sobre todo quien gusta de generar más crisis epilépticas, oligodendroglioma, ¿ya? Puede generar hipertensión endocraniana, lo vimos, sobre todo en niños, ¿no es cierto? Porque gustan de afectar fosa posterior. Entonces vamos a tener cefalea, vómitos, papiledema y siempre que tengamos un paciente con hipertensión endocraniana podemos, bueno, es característico, bueno, puede verse lesiones del sexto par, ¿ya? Pero si nosotros además, en lugar de encontrar una lesión del sexto par, encontramos una lesión del tercero, que tenemos que pensar, herniación, ¿ya? Hernias transtentoriales lesionan el tercer nervio craneal, ¿ya? En el diagnóstico, tomografía, para diagnosticar, sobre todo, la tomografía nos va a permitir diagnosticar tumoraciones que tienen a calcificarse, craniofaringioma, oligodendroglioma, meningioma. Pero obviamente la elección siempre va a ser la resonancia, idealmente con contraste y espectroscopía, ¿no? Y el tratamiento para los tumores, casi siempre van a ser tratamiento quirúrgico, salvo que sean metástasis, ¿no? En metástasis, si son de múltiple localización, difícilmente van a responder difícilmente van a ser candidatos si queda un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para metástasis, ahí se aplica radioterapia. Y algo que quería mencionarles, para el glioblastoma, que es el tumor más frecuente, hay un fármaco como parte de quimioterapia, la temozolamida, ¿ya? Se administra, eso es algo que quisiera que lo tengan presente, ¿ya? Luego, ya. Bueno, metástasis, ¿de dónde suelen venir las metástasis? Pulmón, el origen más frecuente, ¿ya? Desde pulmón. Otra fuente, melanoma. El melanoma le gusta ir al sistema nervioso central, meninges o al mismo encéfalo, ¿ya? Tumores germinales también, tiroideos e hipernefromas también, ¿ya? Algo particular dentro de estos tumores, ¿cuál es? De que como son metástasis y son tumores bien, que requieren gran desarrollo, pueden sangrar. ¿Quiénes son los que más sangran? Melanoma, criocarcinoma, carcinoma de tiroides y hipernefroma. ¿Esto qué puede generar? Que a diferencia de la evolución insidiosa que tienen todos los tumores, puede de forma brusca generar sintomatología, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que de forma aguda comienza a tener un déficit focal, encontramos una lesión sangrante, no olviden de que también tenemos que explorar la posibilidad de una metástasis, ¿no? A veces suele esperarse la resolución del sangrado y repetir los estudios de imagen, ¿para qué? Para valorar si es que hay una lesión estructural allí, un tumor que esté generando estos síntomas, ¿ya? Bueno, este tema de traumatismo encefalocraniano, bueno, lo voy a desarrollar para complementar. En el TEC, ¿qué es lo que evaluamos? Nosotros tenemos que, a partir de, creo que lo que más utilizamos es el Glasgow para poder tratar de estratificar frente a qué tipo de traumatismo estamos, si es un leve, moderado, severo, ¿ya? El Glasgow tiene 3 componentes, ¿no? La respuesta ocular, si es espontánea, ¿no? La apertura ocular, si es al estímulo verbal o si es al olor, ¿no? Según eso vamos a ir puntuando, ¿ya? A ver, para hacerlo un poquito más práctico esto, en el Glasgow tenemos 3 componentes, ¿no es cierto? Uno de 6, uno de 5 y uno de 4, ¿ya? Entonces, según
la respuesta, la mejor respuesta que tenga el paciente, vamos a irlo puntuando, ¿no? Si el paciente tiene una apertura ocular espontánea, 4 puntos. Si es al estímulo verbal, 3 puntos. Si es al dolor, 2 puntos. Y si no hay respuesta, si no hay apertura ocular, 1, ¿no? Luego, bueno, a mí me gusta al menos partir luego por el 5, porque de 4 vamos por 5, entonces el 5 se refiere a la respuesta verbal, ¿no? Entonces nosotros le preguntamos al paciente y vemos si está orientado, ¿no? Orientado, le ponemos 5 puntos. Si el paciente está confuso, por ejemplo, nosotros le preguntamos dónde está o en qué año estamos, nos da una respuesta, es comprensible, pero no es la respuesta correcta, lo ponemos como confuso, le ponemos 4 puntos. Si es que el paciente, en lugar de dar una respuesta confusa, da, por ejemplo, algo más inapropiado, o sea, nosotros le preguntamos sobre la fecha o sobre la ubicación, y en lugar de darnos, no sé, estamos en una panadería o en una librería, nos responde cualquier otra palabra comprensible, por ejemplo, no sé, casa o árbol, o dice pan, pero son palabras comprensibles, 3 puntos. Pero si son palabras incomprensibles, 2 puntos. Y si no hay respuesta, 1 punto, ¿ya? Finalmente, la alternativa que más puntúa, la respuesta motora, ¿no? Si el paciente nos obedece órdenes, 6 puntos. Si, por ejemplo, el paciente no llega a obedecerme órdenes, pero yo le pongo un estímulo doloroso y el paciente retira, localiza la lesión, ponemos 5 puntos. Si frente al estímulo doloroso del paciente, lo único que hace es retira su extremidad, o sea, no ataca, no trata de retirar el estímulo que está generándole el dolor, sino simplemente retira su extremidad como a forma de defensa, 4 puntos. Y esto ya lo vimos un poquito antes, ¿no? Si en lugar de haber siquiera una respuesta de retirada al dolor, el paciente solamente hace postura en flexión, ¿no? 3 puntos. Y si hace una respuesta una respuesta extensora, 2 puntos, y 1 punto si es que no hay respuesta, ¿ya? Entonces, según la sumatoria que tengamos de esto, podemos catalogar el TEC entre leve, moderado, severo. La puntuación la estoy poniendo ahí, ¿ya? La estoy tomando de Lab Today porque es un poco, a veces hay diferencias entre literaturas, ¿ya? Incluso en algunas fuentes revisé que pues se basan más en el tiempo de duración del trastorno de conciencia que puede acompañar a un TEC. Para hablar de TEC severo, más de 20 minutos le ponen, ¿ya? Luego, a ver, tenemos que definir algunos términos, ¿sí? Ya hablamos un poquito de traumatismo, pero hay otros términos que quizás vayan a preguntarles. Entonces, tenemos que definir conmoción y contusión. Contusión podemos hablar de cuando, bueno, yo tomo esta T de la contusión y veo que puedo atribuir que en la tomografía ha habido alguna anomalía, conmoción o concusión, trastorno de conciencia sin lesiones, pero en la contusión ya tenemos una lesión. Habitualmente en un paciente con TEC, ¿qué se hace? Se hace tomografía, ¿no? Y en esa tomografía podemos encontrar anomalías. Si encontramos anomalía, contusión, ¿ya? Ahora, también podemos tener, esto ya no va como definiciones, ¿no? Dentro de los traumatismos encefalocraneales podemos tener fracturas, tanto de bóveda como de base de cráneo. La bóveda es el área más expuesta, por tanto, el área que va a sufrir con mayor frecuencia fracturas, ¿ya? Y la base del cráneo va a caracterizarse por sus síntomas, ¿no? Esto vamos a poner adelante. Si tenemos fractura de fosa anterior, signo de mapache, ¿no? De panda también le ponen. ¿Y qué otra alteración podemos tener? Rinorraquia, ¿ya? Si es que tenemos una lesión de fosa posterior, fractura de temporal, ¿no? Signo de Battle, ¿no? Retromastoideo, vamos a tener también otorraquia, ¿ya? Otra condición importante que tenemos que diferenciar, porque eso sí puede ser motivo de preguntas, los hematomas subdurales y los epidurales. Subdurales, ¿no? Tenemos acá por lesión venosa, lesión en semiluna, y tiene una mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque asocia con frecuencia lesión intraparenquimal. Mientras que el hematoma epidural, como en lesión en lente, ¿no? O sea, por lesión arterial, habitualmente se lesiona ¿qué? La concha temporal, ¿ya? Y dado que puede generar una herniación, puede generar midriasis y una hemiparesia contralateral, ¿no? Creo que eso es todo a ver si... Sí, eso es todo en neurología, ¿no? Justo a tiempo.